Hola chicos, esta es una clase grabada donde les voy a explicar el tema de puntos de inflexión y concavidad. Bueno, ahí tenemos una gráfica y algunos criterios, ¿verdad? Son 3 criterios que vamos a considerar para este tema y la gráfica que lo voy a explicar a continuación. Nosotros tenemos 2 tipos de concavidades. Una que es hacia arriba, que es lo que está en color escrito en color naranja, lo voy a encerrar. Esta es una concavidad hacia arriba. Y del lado derecho una concavidad hacia abajo. Y bueno, cuando hablamos de concavidad hacia arriba, quiere decir que tenemos una función que viene decreciendo, ¿sí? Que va hacia abajo, luego crece, ¿de acuerdo? Entonces, decrece y luego crece, entonces hablamos de una concavidad hacia arriba. Y bueno, aquí vamos a tener un punto mínimo, recordarán ese tema. Y cuando hablamos de una concavidad hacia abajo es cuando tenemos una función que crece y luego decrece, ¿de acuerdo? Entonces hablamos de una concavidad hacia abajo. Y un punto de inflexión. ¿Qué va a representar un punto de inflexión? Va a representar un punto en la gráfica, un punto medio, donde va a existir un cambio en las concavidades. Por ejemplo, en esta gráfica tenemos del lado izquierdo una concavidad hacia arriba, llegamos al punto de inflexión y cambia a una concavidad hacia abajo. Entonces, el punto de inflexión va a ser una coordenada en donde va a existir un cambio en las concavidades, ¿sí? Esto se aplica cuando hay más de una concavidad. Cuando tenemos una sola, como en el caso de la parábola, pues no existiría un punto de inflexión, ¿verdad? Porque una parábola representa solamente una concavidad, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Luego tenemos el primer criterio, número 1, y nos dice, una función es cóncava hacia arriba en un intervalo AB. Entonces, quiere decir que la segunda derivada de mi función debe de ser mayor a 0. Entonces, hablamos de una desigualdad. Tendremos que resolver una desigualdad. Después, para una función cóncava hacia abajo, en un intervalo AB, tenemos que resolver una desigualdad cuando la segunda derivada de mi función debe de ser menor a 0. ¿Sí? Esa es la segunda condición. Y la tercera nos dice que una función tiene un punto de inflexión y tenemos aquí una coordenada x sub 0, f de x sub 0, donde x sub 0 es x y f de x sub 0 es y. Entonces vamos a tener un par ordenado x, y, una coordenada para ese punto de inflexión, siempre y cuando aquí la segunda derivada, aquí un error de dedo, debe de ser igual a 0. La segunda derivada debe de ser igual a 0, ¿sí? Y va a resultar una ecuación y vamos a tener que resolverla. Ese sería el tercero, ¿ok? Y bien, ya explicado esto, vamos a resolver unos ejercicios. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. El primer problema tiene la función 4x cúbica más 3x cuadrado menos 6x, ¿de acuerdo? Y primero tenemos que determinar la primera derivada y va a ser la primera derivada, tenemos 12x al cuadrado más 6x menos 6. Vamos con la segunda derivada, f de x doble prima, sería 24x más 6, ¿de acuerdo? Entonces ahora nos dice que debemos de tomar la segunda derivada, que es 24x más 6, y la tenemos que igualar a 0. Y bueno, a partir de ahí tenemos que despejar a x, ¿verdad? Entonces tenemos 24x, el más 6 tengo que pasarlo como negativo, entonces va a ser mayor a menos 6. Y el 24 que está multiplicando con x va a pasar dividiendo y nos va a quedar x igual a menos 6 sobre 24. Y podemos reducir aún más esta fracción. Sí, ustedes lo tendrán que resolver en casa y comprobarlo. Mientras yo aquí nos va a dar menos 1 sobre 4 o menos un cuarto. ¿De acuerdo? Ahí tenemos el valor de x, menos un cuarto. Ahora ese valor de x yo lo voy a usar para sustituirlo en mi función original, que es 4x cúbica más 3x cuadrado menos 6x. Y bueno, entonces decimos que f de menos un cuarto lo sustituimos y nos va a dar lo siguiente.
4 por menos un cuarto al cubo y luego más 3 por menos un cuarto al cuadrado y menos 6 por menos un cuarto. Y bueno, ustedes van a tener que hacer las respectivas operaciones, mientras pues yo lo resuelvo aquí de manera directa y nos va a dar 13 sobre 8, 13 octavos, ¿sí? Ustedes tendrán que comprobarlo en su casita. Y bueno, entonces las coordenadas para el punto de inflexión van a ser los siguientes. Punto de inflexión, ¿ok? Puntos de inflexión. ¿Cuál va a ser esas coordenadas? El valor de x que al inicio obtuvimos, menos un cuarto, aquí menos un cuarto, coma, 13 octavos. Esas son las coordenadas para nuestro punto de inflexión. Entonces, quiere decir que esta función tiene más de una concavidad, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora cuáles son las concavidades que tiene esta gráfica y cuál es el intervalo que define cada una de las concavidades. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Vamos a volver a anotar nuestro punto de inflexión. Punto de inflexión. Ok, punto de inflexión. Muy bien, habíamos dicho que era menos un cuarto, coma 13 octavos. Ok, listo. Entonces, menos un cuarto, coma 13 octavos es nuestro punto de inflexión. Entonces, vamos a hablar de una concavidad hacia arriba. Entonces, cuando hablamos de una concavidad hacia arriba, yo voy a colocar una flecha para entenderle que va hacia arriba. Y cuando hablamos de una concavidad hacia arriba, entonces quiere decir que la segunda derivada vamos a decir que la segunda derivada debe de ser mayor a cero. Voy a regresarme a la segunda hoja, a la anterior, perdón, y la segunda derivada nos había dado 24x más 6. Entonces tomamos 24x más 6 y decimos que debe de ser mayor a 0. ¿Ok? Entonces despejamos a x, lo hacemos como una ecuación ordinaria. 24x más 6 está positivo, pasa a negativo, entonces va a ser mayor a menos 6. Recuerden que, bueno, aquí en este caso la desigualdad tiene el mismo sentido, no cambia. Ahora el 24 que multiplica por x va a pasar dividiendo con el menos 6 y vamos a obtener x mayor a menos 6 sobre 24. Podemos reducir aún más esta desigualdad, x mayor a menos un cuarto. Mayor a menos un cuarto, ahí tenemos resuelta una de las desigualdades. Ahora vámonos con la concavidad hacia abajo. Entonces tomamos la misma segunda derivada, 24 segunda derivada, 24x más 6, y sería menor a 0, ¿verdad? Sería entonces despejar a x, nos va a quedar menor a menos 6 y x va a ser menor a menos 6 sobre 4. ¿Ok? Y bueno, de la misma manera reducimos y va a quedar menor a menos un cuarto. ¿Ok? Entonces, para los intervalos, vamos a ver lo siguiente. Siempre van separados por coma, coma, coma. Entonces, decir que x es mayor a menos un cuarto quiere decir que va a tomar valores mayores a menos un cuarto. Quiere decir que el 0 es mayor a menos un cuarto, entonces yo voy a escribir aquí menos un cuarto, coma, hacia infinito positivo. Entonces, de menos un cuarto a infinito positivo, ¿sí? Quiere decir que a partir del punto de menos un cuarto hacia la derecha es el intervalo de esta desigualdad, y para menores a menos un cuarto tiene que ser lo contrario, de menos infinito a menos un cuarto, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos nuestros intervalos de esta función. Bien, entonces vamos a resolver. Vamos a compartir, voy a compartirles la gráfica. Voy a dejar de compartir esta parte y voy a compartirles lo que es GeoGebra rápidamente. Ok, en este momento se está compartiendo.
Listo, ahí tenemos GeoGebra compartido. Bueno, yo ya tenía resuelta la ecuación. La función es esta, la que está en color verde. ¿Sí? Ahí es un poquito más grande. Y nuestro punto de inflexión era menos un cuarto, coma 13 octavos. Ahí está nuestro punto de inflexión en color azul, el punto A. Entonces es punto intermedio donde hay un cambio de concavidad, de una concavidad hacia abajo a una concavidad hacia arriba. Y luego tenemos, voy a, digamos, a dibujar una línea horizontal que intersecte a ese punto de inflexión que está en color rojo. Y voy a colocar otro punto B que está en color negro que hace intersección con el eje X. ¿Por qué lo hago? Bueno, a partir de este punto B hacia la izquierda, ¿sí? O sea, X menor a menos un cuarto hacia la izquierda tenemos una concavidad hacia abajo, ¿no? Efectivamente, concavidad hacia abajo. Y este punto B hacia la derecha tenemos una concavidad hacia arriba, que va x mayor a menos un cuarto, hacia el infinito, ¿verdad? Y el otro va hacia menos infinito, la concavidad hacia abajo. Y bueno, esa es la demostración de nuestros resultados, entonces quiere decir que estamos correctos, ¿de acuerdo? Entonces voy a dejar de compartir GeoGebra para seguir con el problema de la siguiente diapositiva. Permítanme. Vamos con esta y bueno, vamos a seguir. Y listo, vamos a seguir con el siguiente ejercicio. Tenemos el siguiente, ¿de acuerdo? Entonces tenemos el problema. Me dice que la función es x cúbica menos 6x cuadrado. Vamos a determinar la primera derivada. Para la primera derivada va a ser 3x cuadrado menos 12x. Y la segunda derivada va a ser 6x menos 12, ¿de acuerdo? Entonces, 6x menos 12 lo vamos a igualar a 0 y despejamos a x. Ustedes lo van a hacer de manera en su casa, yo lo voy a hacer directo y voy a decir que x va a ser igual a 2. Entonces, aquí x igual a 2 es nuestro punto o nuestra coordenada x. Ese valor de x lo voy a sustituir en mi función f de 2 igual a 2 al cubo menos 6 por 2 al cuadrado. Haciendo estas operaciones nos va a dar un valor de menos 16. ¿Ok? Ustedes lo van a hacer en su casita. Aquí yo ya lo hago de manera directa. Aquí nos va a dar de menos 16. Entonces quiere decir que las coordenadas para nuestro punto de inflexión, ¿verdad? Nuestro punto de inflexión va a ser 2, menos 16. ¿De acuerdo? Entonces ya sabemos que 2, menos 16 va a ser el punto de inflexión. Vamos ahora a determinar nuestras concavidades. Vamos a la siguiente. Anotamos nuevamente nuestro punto de inflexión. Un punto de inflexión. ¿Ok? Y decimos que era 2, menos 16, ¿verdad? Y bueno, la segunda derivada habíamos dicho que era, me regreso, 6x menos 12. Entonces anotamos para la concavidad hacia arriba. Tenemos una concavidad hacia arriba, ¿ok? De esta manera hacia arriba. Entonces quiere decir que la segunda derivada, que era 6x menos 12, 6x menos 12, debe de ser mayor a 0. Entonces resolvemos 6x mayor a 12 y x, por lo tanto, va a ser mayor a 2. ¿Ok? Tenemos la primera desigualdad resuelta. Ahora vamos con la concavidad hacia abajo, ¿verdad? Concavidad hacia abajo y decimos que 6x menos 12 debe ser menor a 0, 6x menor a 12, permítame, menor a 12, por lo tanto x va a ser menor a 2. Tenemos resuelta la otra desigualdad y los intervalos serían los siguientes. Esto ustedes ya lo deben de saber, dominar. Si es x mayor a 2, entonces va a ser 2, a infinito positivo, ¿verdad? Y si es menor a 2, sería de menos infinito, 2. ¿Sí? O sea, de 2 hacia menos infinito. Y ahí tenemos entonces nuestro segundo problema resuelto. Está fácil.
vamos a dejar de compartir para enseñarles la gráfica. Dejar de compartir. Y voy a compartir ahora GeoGebra. Ok, de acuerdo. Déjenme comparto GeoGebra. Ahí está iniciando. Listo. Voy a dejar de visualizar esta gráfica. Y ahora, esta es nuestra gráfica. Es la que está en color rojo. Está un poco más grande. Déjenme hacerla ok, ahí está. Entonces, esa es nuestra gráfica. Dibujamos nuestro punto de inflexión, que es 2, menos 16. Ahí está. Hay un cambio de concavidad, de una concavidad hacia abajo a una concavidad hacia arriba. Luego vamos a tener nuestra línea horizontal, vertical, y nuestro punto de intersección con el eje X, que es este punto D. Entonces, de alguna manera aquí podemos visualizar que en este punto D, donde los valores son menores a 2, nuestra concavidad es hacia abajo, ¿verdad? Y los valores hacia la derecha o mayores a 2 hacia el infinito, existe una concavidad hacia arriba, ¿verdad? Entonces, de alguna manera estamos bien, estamos correctos, ¿de acuerdo? Vamos ahora a resolver el último ejercicio. Voy a compartir el último ejercicio. Estoy compartiendo, permitan que comparta. Listo, vamos entonces a resolver el último. Este ya está más fácil. Vamos primero entonces a resolver primera derivada. F' de x es igual a menos 6x más 5, ¿de acuerdo? Luego la segunda derivada va a ser la segunda derivada menos 6, ¿ok? Ahora me dice que la segunda derivada yo la tengo que igualar a 0. Menos 6 igual a 0. Pero hay una incongruencia. Menos 6 no es igual a 0. Más bien, menos 6 es diferente de 0. ¿Sí? Es diferente de 0. Entonces, de alguna manera aquí no se está cumpliendo el criterio cuando me dice que puede existir un punto de inflexión siempre y cuando la segunda derivada sea igual a 0. Pero aquí menos 6 no es igual a 0. Entonces, aquí podemos decir que no existe un punto de inflexión, ¿ok? No hay un punto de inflexión como tal. Pero ahora, hay criterios para la concavidad. El primer criterio, por ejemplo, para la concavidad hacia arriba, para la concavidad hacia arriba me dice que la segunda derivada, o sea, menos 6, debe de ser mayor a 0. Esta no se cumple, ¿verdad? Ahora, la concavidad para una concavidad hacia abajo, me dice que menos 6 debe de ser menor a 0. Esta sí se cumple. Entonces debe de existir una concavidad hacia abajo para este tipo de función. Para ese tipo de función. ¿Y cómo lo podemos observar? El término cuadrático, tenemos un número 3, en que es el coeficiente, pero además tiene un signo negativo. Entonces, este signo negativo también nos está indicando que hay una concavidad hacia abajo. ¿Sí? Y eso es todo. Vamos a dejar de compartir esto. Voy a dejar de compartir para compartir nuevamente GeoGebra y podemos visualizar la función. Ok. Voy a borrar la gráfica. Ok. Entonces aquí tenemos la gráfica. Permítanme. Ahí está. Ahí la tenemos, color azul, ¿verdad? Entonces tenemos una concavidad hacia abajo, efectivamente, como les había comentado. Entonces aquí el intervalo de esta función para una concavidad hacia abajo es de menos infinito a más infinito. De menos infinito, más infinito. Y también esto cumple para una parábola con concavidad hacia arriba, ¿sí? También cumple el mismo criterio. El intervalo va a ser igual, de menos infinito a más infinito, ¿de acuerdo? Y pues bueno, esto sería todo, chicos. Resuelvan el examen, el cuestionario de esta semana. Tienen hasta el día domingo para resolverlo. Recuerden que el viernes no tenemos clase. Resuélvanlo, por favor. Listo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.